Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer el tema de lógica proposicional. Es un tema nuevo para ustedes porque nunca lo han visto y es la primera vez que lo van a ver. Pero antes de empezar con lo que va a ser el tema de lógica proposicional, ¿no? Que yo podría comenzar a empezar a hablar, ¿no? ¿Qué es lógica proposicional? ¿Qué es una proposición lógica? Y todo lo demás. Vamos a hablar un poco sobre en qué es útil esto, porque, a ver, lógica proposicional pareciera que no va a ser útil. Mientras vamos desarrollando el tema, pareciera que no hay una utilidad. Entonces, hay una utilidad por el lado filosófico y hay una utilidad por el lado tecnológico. ¿Está bien? O sea, en la parte filosófica es para un poco analizar, ¿ya? Porque hay un tema donde ustedes van a ver también lógica proposicional en filosofía, ¿no? A los que lleven filosofía, obviamente, ¿no? Hay de repente un cursillo por ahí que se llama lógica proposicional de análisis de palabras y todo lo demás, ¿no? Con los conectores lógicos. Pero lo que voy a enfocarme es en la parte de la tecnología, ¿no? Hoy en día los circuitos, su base de los circuitos electrónicos, ¿de dónde provienen? Provienen de la lógica proposicional, ¿no? Porque cuando tú diseñas un circuito electrónico, tienes que ver que cumpla ciertas cosas. O sea, si tú quieres, por ejemplo, que se prenda un sensor, tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, para que sea sí o no, va a depender, ¿no? Si va a ser sí o si va a ser no. ¿Hacia dónde iría? ¿No? ¿Hacia dónde va? Entonces, dependiendo si es sí o no. Y eso también se relaciona con lo que se llama con programación. Entonces, profe, ¿la lógica proposicional se aplica en la programación y los circuitos electrónicos? Sí. ¿Y dónde están los circuitos electrónicos? En las laptops, en las computadoras, están en los sensores, ¿no? Y hoy en día es muy usado este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, profe, esa es la base, sí. Vas a entender en qué consiste y cómo se trabaja, al menos en la parte básica. Si ya quieres adentrarte un poco, ya bueno, son cursos de carrera que vas a tener que llevar, ¿no? El álgebra de Boolean, por ejemplo, es como el inicio para poder entender ciertas cosas, como la base. Y está muy relacionado el álgebra de Boolean con la lógica proposicional. Demasiado. ¿Está bien? Entonces, primero es esto, luego la Universidad Álgebra de Boolean y luego circuitos electrónicos, ¿no? Y ya, bueno, los temas más adelantados. Entonces, con esa breve introducción, vamos a entrar al tema de por qué es útil, ¿no? La utilidad que tiene. Entonces, profe, la proposición lógica, vamos a hablar qué son conectores, sí, y vamos a definir, ¿no? ¿Cómo puedes o a qué conclusión llegarías con estos conectores? ¿Y qué son los conectores, obviamente? Entonces, empecemos. Profe, ¿qué es lógica proposicional? Estudia las proposiciones lógicas, que son sus valores de verdad o falsedad, ¿no? O sea, que puede ser verdad o falso. Se le dice valores de verdad porque dentro de los valores de verdad se puede considerar como verdadero o falso, así como la aplicación de sus conectores y cuantificadores. De lo que vamos a hablar entonces para empezar el tema de lógica proposicional es de la proposición lógica. ¿Qué es una proposición lógica? Es un enunciado que contiene información que puede ser verdadera o falsa. Esto es muy importante, porque entonces, profe, si un enunciado, ¿qué significa? Una oración, ¿no? Un enunciado es una oración que puede ser verdadero o falso. O sea, una pregunta es verdadero o falso. No. Por lo tanto, una pregunta no puede ser una proposición lógica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puede ser una proposición lógica? Por ejemplo, puede ser Michael Jackson sigue vivo, ¿no? Michael Jackson sigue vivo, si yo digo. Es falso. ¿Por qué? Porque ya no está vivo. ¿Es así? Entonces, de esa manera podemos definir. Entonces, ¿cómo lo definimos? Si un enunciado puede definir su valor de verdad, es un enunciado cerrado. Por lo tanto, es una proposición lógica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera lo definimos. Y se considera enunciado abierto cuando no puede definir su valor de verdad. O sea, no se puede decir si es verdadero o falso. Y las oraciones exclamativas e interrogativas no se consideran como proposiciones lógicas. Y esto recuérdenlo bien, las exclamativas e interrogativas, o sea, las que son preguntas o las que son exclamatorias, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a poner una proposición lógica, usualmente se les pone una letrita. Esta P que ven acá, que dice P dos puntos, esta P representa a este enunciado. Profesor, pues dijo que un enunciado era una oración. Sí, pero también puede ser de este tipo, ¿no? O sea, una suma. 5 más 4 es igual a 8. ¿Es un enunciado? Sí. Entonces, profe, es como una oración, se podría decir, ¿no? Es una operación matemática que se puede considerar como un enunciado también. Entonces, ¿puedo decir que es verdadero o falso? Es falso porque no es 8. Entonces, pongo falso. Por lo tanto, es una proposición lógica. Q.
¿Es todo hombre es mortal? Es verdadero, obviamente. Todos los hombres somos mortales, ¿no? O sea, podemos morir, o morimos, mejor dicho. Entonces, proposición lógica. Ahora, Juan es abogado. Ahora, acá no lo sé. No puedo saber si es abogado o no es abogado. O sea, no lo sé. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Y cómo se le llama cuando es así? Enunciado abierto. ¿Es una proposición lógica? No, porque no puedo definir si es verdadero o falso. Es un enunciado abierto. ¿Saben? Conlleva ese nombre. Ahora, x más 3 es menor que 5. Veamos. ¿Puede ser verdadero? Sí, porque cuando x vale 1, ese es verdadero, ¿no? Pero cuando x vale 2, ese es falso. Por lo tanto, es un enunciado abierto. Entonces, ¿qué sucede? Como es un enunciado abierto, no es una proposición lógica. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, digamos que hay ciertas limitaciones en esto. Por eso digo que usualmente las oraciones, ¿no? A veces son verdaderas o falsas, pero en este caso, cuando no puedes definir, es un enunciado abierto. Ahora, si te preguntan, ¿cómo estás? No puedes decir que es verdadero o falso, o sea, no se puede responder verdadero, no vas a decir, ¿no? Si te dicen, no, si te preguntan, ¿cómo estás? No le vas a decir verdadero, es ilógico. Por lo tanto, no es una proposición lógica. Auxilio es una llamada exclamatoria, ¿no? Entonces tampoco es una proposición lógica. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a empezar entonces con las clases de proposiciones. Hemos visto unas proposiciones lógicas normales, ¿no? Entonces existen de dos tipos, las simples y las compuestas. Las simples son las que no tienen conectores lógicos. ¿Y qué son conectores lógicos? Vamos a ver ahora. Y que son compuestos con conectores lógicos. Entonces vamos a comenzar con lo simple. ¿Está bien? O las proposiciones lógicas simples. Entonces, cuando hablamos de conectores lógicos, profe, ¿en qué nos referimos o a qué nos referimos? Nos hablamos de expresiones, ¿no? Que son, por ejemplo, la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Ahora, yo les había dicho que cuando hablamos de una proposición simple, es sin conectores lógicos. Profe, pero acá usted va a usar conectores lógicos. Obvio que sí. Entonces, ¿qué significa? Que una proposición simple no va a llevar ninguno de estos conectores lógicos. Ninguno. Entonces, ¿cómo se reconoce una proposición simple? Fácil. Si no lleva ni la negación, ni la conjunción, ni la disyunción inclusiva, ni la disyunción exclusiva, ni la condicional, ni la bicondicional. De esa manera lo identificas. Entonces, ¿cómo sabes que es una proposición lógica compuesta? Porque lleva conectores lógicos, ¿no? Y ya sería lo contrario, o sea, que lleva esto. ¿Está bien? Ahora, entonces, profe, la negación, ¿cómo se expresa? Se expresa como una rayita así onduladita, ¿no? Algo así, ¿no? Onduladita, una rayita onduladita. ¿Y la negación qué es? La contradicción de una proposición lógica, o sea, la negación de una oración, ¿no? O de un enunciado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo digo, Juan es abogado, yo si lo niego, ¿qué pasaría? Si yo niego, ¿qué sería? No es cierto que Juan sea abogado. Claro, ¿no? Porque yo digo, o también puede decir que Juan no es abogado, ¿no? Cualquiera de las dos, está bien. Pero también se puede decir, no es cierto que Juan sea abogado. Ahora, si tenemos otra proposición, que sería, todos los varones son fieles. Entonces tú lo niegas. Si tú niegas esta proposición, ¿cómo sería? Algunos varones son fieles. Profe, ahora, espera. Pero no debería ser ninguno. O sea, si acá dice todos, ¿por qué son algunos? Porque todos los varones que son fieles, no necesariamente, o sea, tú estás afirmando algo, pero si tú lo niegas, no puedes afirmar que ninguno va a ser fiel cuando tú lo niegas, sino algunos varones van a ser fieles. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando niegas hay que tener cuidado y hay que leer esto. Todos. Cuando tú niegas todos, se vuelve algunos. ¿Está bien? No se olviden de eso. Ahora, si tengo otra proposición, x más 3 es igual a 5. Si niego esta proposición, ¿cómo sería? X más 3 no es igual a 5. Y lo negaste, ya está negado la proposición. Yo tengo la proposición T, que es X más 3 es mayor o igual que 0. Si lo quieres negar, tiene que ser menor, obviamente, porque sería lo contrario, ¿no? Sería lo contrario. Listo. Entonces, la negación de P, ¿cómo se dice? Como un no P. Y si yo niego y otra vez vuelvo a negar la proposición P, ¿qué me da? P. Porque negación de la negación es como decir menos por menos más, algo así. ¿Está bien? Entonces la negación de una proposición te da la misma. Ahora, si tú niegas
algo verdadero, es falso, obviamente. Si niegas una proposición falsa, es verdadero, ¿no? Ahora, eso es para comenzar. Ahora vamos a la conjunción. La conjunción cumple unas tablas de verdad, ¿no? Esto se le conoce como las tablas de verdad. Ya hemos hablado de proposiciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, el P va a ser Carlos es artista, el Q va a ser que Carlos es profesor. Entonces, cada uno tiene un significado distinto, pero para no estar escribiendo Carlos es artista y Carlos es profesor, se les identifica como Q y P. O sea, para ti P, ¿qué va a ser? Carlos es artista. Q, ¿qué va a ser? Carlos es profesor. ¿No? Como resumiendo. Entonces, si tú quieres trabajar con una conjunción, ¿qué es la conjunción? Se le pone como una expresión y, ¿no? Tiene la forma de una y, de esta manera. Entonces tú dices, P y Q, ¿qué es? Carlos es artista y profesor, ¿no? Estás uniendo las ideas. Ahora, pero ¿y esta tabla de verdad para qué sirve? Porque mira, si P es verdadero y Q es verdadero, P y Q, ¿qué va a ser? Verdadero. ¿Cómo así? O sea, si Carlos es artista y Carlos es profesor, ¿qué va a cumplir? Que Carlos es artista y profesor. Entonces sí, puedes asumir eso. Ahora, pero si es verdadero solamente P y no es verdadero Q, o sea, es falso, la proposición va a ser falsa, ¿no? Igual manera, sucede lo mismo. Si P es falso y Q es verdadero, la proposición es falsa. Si P es falso y Q es falso, la proposición es falsa. O sea, en la conjunción, cuando son verdadero, verdadero, solamente va a ser verdadero. O sea, cuando los dos sean verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Y si es otra cosa, va a ser falso. Ahora, pero yo cómo sé que es así, ¿no? ¿De dónde nace este verdadero, verdadero, falso, falso y este verdadero, falso, verdadero, falso? Eso ya proviene de una conjunción de ordenar, o sea, ordenando, ¿no? De dos proposiciones lógicas. Ahora, cuando son dos proposiciones lógicas siempre se ordena así. Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Sería acá verdadero, falso, intercalado, verdadero, falso. Esto cumple cuando son dos proposiciones. Y si fueran tres, ya no van a ser cuatro, van a ser ocho. Se ponen ocho, o sea, son cuatro verdaderos, cuatro falsos, ¿no? Y luego el Q va a ser dos verdaderos, dos falsos. Y el otro va a ser intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, profe, o sea, significa que a más proposiciones, más tabla de verdad, sí. ¿Está bien? Más proposiciones, más tabla de verdad. Por lo tanto, como digo, esta es la base. No, obviamente no viene mucho de esta manera, pero es bueno saber cuándo es verdad y cuándo es falso en la tabla de verdad. Ahora, luego de eso, vamos de frente y a hablar sobre la disyunción inclusiva, que cómo se expresa como una O. En el caso de la disyunción inclusiva, como inclusiva, mejor dicho, se especifica como P o Q, ¿no? O sea, Carlos es artista o profesor. No se olviden que P es Carlos es artista y Q es Carlos es profesor. Entonces, en la tabla de verdad que ya expliqué por qué es así esto, ¿no? Que es lo mismo. ¿Cuándo cumple que es falso? ¿No? Siempre es bueno recordar algunos casos, ¿no? O los casos que son, por ejemplo, ¿cuándo P o Q es falso? Cuando las dos proposiciones son falsas. Y en los demás casos va a ser verdadero siempre. ¿Está bien? Entonces siempre recuérdate, ¿no? Y cuando P y Q es verdadero, cuando los dos son verdaderos. Cuando P o Q es falso, cuando los dos son falsos. O las dos proposiciones son falsas. ¿No? Y lo demás va a ser verdadero. Ahora, disyunción exclusiva. P como diferencia simétrica, ¿no? Esto se le llama P triangulito Q, ¿no? Que puedes decirlo, o Carlos es artista o profesor. Eso es lo que significa. Esto de acá es como adiciona el O y el O. O Carlos es artista o es profesor. O sea, es uno o lo otro. ¿No es así? Entonces, si tú lo vuelves en una tabla de verdad, ¿qué pasaría? Verdadero con verdadero se hace falso. Y falso con falso es falso. O sea, si los dos son ciertos, es falso, obviamente. Y si los dos son falsos, es falso. ¿Por qué? Porque tiene que ser uno de los dos. O Carlos es artista o es profesor. No puede ser los dos. O sea, no puede ser los dos verdaderos, como tampoco puede ser los dos falsos. ¿No? Entonces, cuando los dos son verdaderos y los dos son falsos, ¿qué pasa? El resultado te da falso. ¿Está bien? Ese es un caso. Listo. El siguiente. La condicional. En el caso de condicional, de repente lo han visto, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, sería en este caso, ¿no? Si Carlos es artista, entonces es profesor. Entonces, esto de acá significa sí, entonces. O sea, si Carlos es artista, entonces ¿qué va a ser? Profesor. Entonces, depende una de otra. Por lo tanto, ¿qué sucede?
¿Cuándo va a ser falso esta proposición? Cuando el primero sea verdadero y el otro sea falso. Entonces, si es verdadero o falso, el resultado es falso. ¿Está bien? Y lo demás que va a ser verdadero. Listo, es fácil de aprenderse. Ahora el último, la bicondicional. En el caso de la bicondicional, ¿qué significa? Dos flechitas, ¿no? Hacia los dos lados. Carlos es artista si y solo si sea profesor, ¿no? Ese significa sí y solo si sea profesor. Entonces, ¿cómo sería? Fácil. Entonces, si los dos son verdaderos, profe, la respuesta es verdadera. O sea, la proposición resultante es verdadera. Si los dos son falsos, la bicondicional va a ser verdadero, ¿no? Y lo demás viene a ser falso. ¿Está bien? Listo, entonces, analizando los casos, tenemos que aprendernos, digamos, lo que está en negrito, porque son los menos, ¿no? Los más fácil de aprender, por así decirlo. Listo, ahora vamos a tener que seguir hablando, porque estamos entrando al tema de proposición lógica. A ver, vamos a hablar de tres tipos de resultados, por así decirlo, que existen en las proposiciones lógicas, que es la tautología, la contradicción y la contingencia. Cada uno tiene una cualidad. En el caso de una tautología, ¿cuándo considero que una tautología existe? Es cuando la proposición resultante, que puede ser de una simple o una compuesta, sea verdadera, siempre. O sea, supongamos que yo voy a resolver esta proposición, que sería P condicional P o Q. Entonces, para empezar, ¿cómo resuelvo esto? ¿No? ¿Cómo voy a resolver esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en una tablita. P, P y Q. ¿No es así? Y acá lo ponemos. P condicional P o Q. Esto va a ser lo que vamos a poner y ponemos el P y Q, que sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, luego ponemos el P, su valor. ¿Cuál era su valor? Verdadero, verdadero, falso, falso. Lo ponemos acá. ¿Y cuánto sería el valor de P o Q? Entonces vamos a nuestra tabla. P o Q era igual a verdadero, 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 falso. Entonces lo copiamos. Verdad, acá está. Verdadero, 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 falso. Luego de haber hecho el paréntesis que está acá, de resolver esto, es como una operación combinada, ¿no? Primero trabajas los paréntesis, luego de hacer los paréntesis te sale un resultado. ¿Qué haces? Resuelves con lo siguiente que está, que sería con la condicional. ¿Y con quién va a trabajar la condicional? El de acá con el de acá. Entonces hay que saber qué dice la condicional. ¿Cuándo es verdadero y cuándo es falso? A ver, la condicional dice que es falso la proposición cuando el primero es verdadero y cuando el otro es falso. Y en los demás casos, ¿qué es? Verdadero. Entonces, más que nada, enfócate cuando es verdadero y falso. Entonces, a ver, ¿es verdadero, verdadero? Ah, es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. No existe ningún verdadero falso. Por eso no hay ningún falso. ¿Qué sucede? Que la condicional que te sale, todo verdadero. O sea, el resultado de esta proposición compuesta, ¿qué va a ser? Verdadero. O sea, todo sale verdadero, sí. Y cuando todo sale verdadero, ¿qué decimos? Que la proposición es verdadera y es una tautología. A eso se le llama tautología. Cuando el resultado te sale todo verdadero, ¿no? No siempre te va a salir así, ¿eh? Te puedes de repente salir falso por acá, ¿no? De repente. Pero en este caso no, todo sale verdadero, por lo tanto se le considera una tautología. Entonces, en ese caso se considera tautología. Ahora, el siguiente caso es contradicción. ¿Cuándo es contradicción? Cuando la proposición es falsa. Un ejemplo, ¿no? Cuando todo es falso. O sea, por ejemplo, acá tenemos P y Q, paréntesis, y negación de Q. ¿Qué hacemos? Lo ponemos. Ahí está. Primero vamos a poner P y Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Ahora, decimos, ¿pero cuánto es P y Q? Vamos a nuestra tabla, ¿no? P y Q era verdadero, falso, 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 ¿no? Ahí está. Entonces, volvemos y decimos, verdadero, falso, falso, falso. Ahí está, ¿no? Recuerden que solamente va a ser verdadero cuando las dos son verdaderas. Ahí está. Luego, negamos Q. ¿Pero cuánto valía Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando tú negabas una proposición que era negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Por eso está así acá. Esta es la negación de Q. Luego de resolver el paréntesis y luego de resolver la negación, ¿qué sigue? Resolver esto de acá con esto, con el i. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Recordamos, ¿cuándo era verdadero
en una proposición lógica de conjunción. ¿Cuándo era verdadero? Cuando los dos son verdaderos. Entonces decimos, a ver, verdadero o falso, verdadero y falso es falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. ¿No? ¿Se acuerdan? Acá está. ¿No? Siempre es falso, ¿no? ¿Cuándo? Cuando son distintos o cuando los dos son falsos. Cuando solamente es únicamente verdadero, cuando los dos son verdaderos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, ¿qué sucede? Que el resultado sale falso, todo sale falso. Entonces, como todo sale falso, ¿cómo se le llama? Contradicción. Entonces, esto se le llama contradicción. ¿Por qué? Porque todo es falso. Entonces, en el primer caso, era tautología porque todo era verdadero. Y en el segundo caso, la contradicción porque el resultado sale falso, todo. Ahora, ¿y qué pasa en la contingencia? En el caso de contingencia, es cuando no podemos decir que es verdadero o falso, ¿no? Ahora, pero no se puede afirmar de que es verdadero o falso porque la proposición resultante te sale verdaderos con falsos. Por ejemplo, mira, P o Q, paréntesis condicional con negación de P. Vamos a demostrar por qué es una contingencia. Ya sabemos que tenemos que poner nuestra tablita de P y Q. Luego, P o Q, ¿cuándo sería? Cuando los dos son falsos, sale falso. Entonces, falso, falso te da falso. Y lo demás que sería verdadero. ¿Está bien? Ahora, si tú quieres negar P, cuando niegas P, ¿qué dices? A ver, P ¿qué es? Verdadero, verdadero, falso, falso. Negando P sería verdadero, falso. De verdadero su negación, falso. De falso, verdadero. Y de falso, verdadero. Entonces, ¿qué hacemos? Estos dos de acá vamos a trabajar, ¿no? ¿Con quién? Con la condicional. Entonces, ¿cuándo era verdadero en una condicional? Era verdadero cuando los dos eran, a ver, vamos a recordar, verdadero, ¿no? Acá está. ¿Cuándo era verdadero? O bueno, ¿cuándo era falso mejor? ¿Ya? ¿Cuándo era falso? Cuando el primero es verdadero y cuando el segundo es falso. O sea, si es verdadero o falso, ¿qué sucede? El resultado te da falso. Y lo demás, verdadero. Entonces, acá está. Cuando es verdadero o falso, ¿qué sucede? El resultado te da falso. Cuando es verdadero condicional falso, te da falso. Cuando es verdadero, verdadero, es verdadero. Cuando es falso, verdadero, ¿qué te da? Verdadero. Según la tabla de la condición, de la condicional. Entonces, ¿qué me salió en el resultado? Falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces tú no puedes afirmarte que toda la proposición es falso o verdadero. ¿Por qué? Porque el resultado no te sale de esa manera. Te sale a medias falso y a medias verdadero. Y tú sabes que no puedes decir, ah, no, es medio falso y es medio verdadero. No, no se puede decir eso. ¿Cómo se le dice? Que es una proposición que es una contingencia. Entonces la proposición de acá es una contingencia. Nada más, ¿no? Y ahí está comprobado. Entonces ya sabemos, ¿no? Tautología cuando todo es verdad. Contradicción cuando todo es falso y cuando la contingencia cuando es, no se puede saber si es verdadero o falso, ¿no? Listo. Entonces, después de haber visto esta parte teórica, que ha sido amplia y larga la parte teórica, vamos a la parte de los exercises. Bueno, en el primer ejercicio, a ver qué nos dice. A ver, nos dice, Juan sube al ómnibus, que es la proposición P, ¿no? Y Q que dice, José sube al ómnibus. ¿Ya? Y R que dice, Pedro compra una galleta. Ya. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, simbolizar los siguientes enunciados. Vamos a simbolizarlos, ¿ah? El primer caso que dice, Juan no sube al ómnibus y Pedro compra una galleta. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? La forma de simbolizarlo son con conectores lógicos. Entonces, vamos a simbolizar el primer caso. Juan no sube al ómnibus. ¿Qué está pasando acá? No sube. Lo está negando la proposición P. ¿Por qué? Porque la proposición P es Juan sube al ómnibus. Si tú lo niegas al P, sería Juan no sube al ómnibus. Por lo tanto, si yo niego P, esta primera parte sería negación de P, ¿no? Estoy negando a P, lo estoy simbolizando. Y, ¿cuándo era I? Cuando era conjunción, ¿no? Y Pedro compró una galleta. Pedro compró una galleta, ¿qué significaba? Lo representa la R, ¿no? La proposición R. Entonces, negación de P y R.
Por lo tanto, A que es igual, simbolizado sería negación de P y R. Listo. Nada más. Nada más. Eso sería todo para la A. Seguimos. B. En el caso de la B, analicemos la proposición. ¿Cómo sería? José sube al ómnibus o Pedro no compra una galleta. Entonces, a ver. José sube al ómnibus. Es esta proposición. O sea, Q. Entonces, ¿esto qué sería? Q. Luego ponemos Q. O que era una I invertida, ¿no? ¿Qué se le llamaba? Disyunción inclusiva. Ahí está. O, ¿no? Cuando se usa disyunción inclusiva se usa esa, ese simbolito, ¿no? Como I invertida. Q. O, Pedro no compra una galleta. Pedro no compra una galleta, ¿qué sería? La negación de R. ¿No es así? La negación de R. Ya está. Nada más. Nada más. Estamos simbolizando. Estamos aprendiendo a simbolizar las oraciones o los enunciados, ¿no? A proposiciones. Siguiente. C. Si Juan sube al ómnibus, entonces Pedro se compra una galleta. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo se usaba sí y cuándo se usaba entonces? A ver, ¿cuándo se usaba sí y cuándo se usaba entonces? En una condicional, ¿no? Sí, entonces. Entonces, en una condicional se usaba ese tipo de formas, ¿no? De hablar, ¿no? En una oración. Entonces, yo digo, si Juan sube al ómnibus, o sea, Juan sube al ómnibus es P. Condicional, entonces, Pedro se compra una galleta. Pedro se compra una galleta, entonces R. Por lo tanto, sé que es P, entonces R. Nada más. Nada más. Lo estamos interpretando. ¿Qué interpretamos los tres, no? ¿Eso sería todo? Sí, eso sería todo. Muy bien. Vamos a la número 2. Está fácil la 1, ¿no? Si empieza la teoría, creo que están entendiendo bien. En el caso de la 2, dice, indicar los valores de verdad de cada proposición, ¿no? Te dice, por ejemplo, 4 menos 1 es igual a 3. Está entre paréntesis. Condicional de 2 más 7 es mayor que 10. Entonces, a ver, hay que analizar uno por uno. A ver, ¿cómo vamos a hallar los valores de verdad de la uno, por ejemplo? Entonces, primero analicemos 4 menos 1. ¿4 menos 1 es igual a 3? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? Entonces, esto sale verdadero. Condicional, ¿de qué? De 2 más 7 es mayor que 10. Pero 2 más 7, ¿cuánto es? 9. ¿9 es mayor que 10? No, falso. Por lo tanto, ¿qué digo? Verdadero, condicional de falso, que es igual. Entonces, hay que recordar. En una condicional era falso, cuando era verdadero y falso, ¿no? Cuando la primera proposición es verdadera y la otra es falsa, ¿qué te da el resultado? Falso. Por lo tanto, si yo tengo B condicional de falso, ¿no? ¿Qué sería esto? Esto es falso. Por lo tanto, la primera proposición que es falsa, ¿no? O sea, el valor de verdad va a ser falso en la primera proposición. Listo. Seguimos en la número 2. En el caso 2, igual analizamos cada caso. El primer caso que te dice, 9 más 4 es menor que 12. Pero 9 más 4 es 13. ¿13 es menor que 12? No, es falso. 13 no es menor que 12. Listo. O 5 menos 3 es igual a 2. 5 menos 3 es igual a 2. Claro, 5 menos 3 es 2. 2 es igual a 2. Verdadero. Entonces, ¿qué cumple en una disyunción inclusiva? Cuando es falso o verdadero. Vamos a nuestra tabla, ¿no? Para que vean. ¿Qué pasaba cuando era falso y verdadero? Es verdadero la proposición. Cuando es falso y verdadero, falso o verdadero, ¿qué es? Verdadero. Por lo tanto, va a ser verdad. ¿Verdadero qué cosa? La proposición al final. Por lo tanto, ¿la segunda proposición es verdadera? Sí. Listo. Sigamos la 3. En el caso de la 3, ¿cómo sería? Te dice, 4 más 10 es mayor que 12. Veamos, 4 más 10 es 14. 14 es mayor que 12. Verdadero. Y, ¿no? 9 es menor que 15 menos 6. Veamos, 15 menos 6 es 9. 9 es menor que 9. Falso, ¿no? Falso. Por lo tanto, ¿qué te queda? Verdadero y falso. Ahora, pero ¿cuándo era verdadero? En el caso de cuando era una conjunción, solamente era verdadero. ¿Cuándo? Cuando los dos son verdaderos, ¿no? Y cuando es verdadero y falso, ¿qué es? Falso.
¿no? Entonces, cuando es verdadero y falso, ¿qué sucede? Es falso. Listo. Y por último, la 4. En el caso de la 4 sería, a ver, analicemos. 8 más 4 es igual a 12. Verdadero, obviamente. Bicondicional, ¿no? La bicondicional, ¿de quién? 6 más 4 es mayor que 8. 6 más 4, ¿qué es? 10. 10 es mayor que 8, verdadero. Entonces, ¿qué cumple cuando es B? Verdadero, bicondicional de verdadero. Veamos. Verdadero, bicondicional de verdadero, ¿qué era? Verdadero, bicondicional de verdadero, ¿qué te da? Verdadero. Listo. Entonces, el resultado, ¿qué sería? Verdadero. Ya está. Entonces, ya sé los valores de verdad de cada una de las proposiciones, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero. Listo. Ya está. Bueno, vamos a la número 3. ¿Qué dice la 3? Te pide construir la tabla de verdad de las 7 proposiciones compuestas. Entonces, a ver, vamos a dibujar la tabla de verdad. Para empezar a hacer la tabla de verdad, primero hay que dibujar, ¿no? Y poner qué es P y qué es Q. No hay que olvidarnos de eso. Entonces ponemos P condicional y negada de acá, ¿no? De Q. Entonces decimos, a ver, P, como es el primero, ¿cómo era? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q, como es el segundo, es verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, para comenzar a resolver esto, primero tengo que hacer la negación de Q, porque yo voy a trabajar P con la condicional de la negación, entonces voy a negar primero Q. Si acá era verdadero, falso, si lo niego sería, de verdadero su negación sería falso, de falso, verdadero, de verdadero, falso y de falso, verdadero. Ya está, ya lo negué. ¿Qué sigue? La condicional. Ahora, ¿qué voy a trabajar? Lo de acá con lo de acá. Entonces digo, ¿cuándo era falso en una condicional? ¿Cuándo era verdadero y falso? ¿No? Recordemos, solamente existe un caso en la condicional que es falso, ¿no? Cuando es verdadero o falso. Cuando es verdadero o falso, es el único caso que va a salirte falso. Entonces veamos, veamos si los casos que son verdaderos y falsos. Verdadero o falso sería falso. Verdadero, verdadero, es verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa proposición lógica? Sería de las proposiciones compuestas, sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Este es su resultado de la primera proposición compuesta, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, ¿puedo afirmarte que es una tautología? No, no, porque no son verdaderos todos. ¿Puedo decir que es una contradicción? Tampoco. Entonces, ¿cómo se le llama? Contingencia. ¿Por qué se le llama contingencia? Porque no puedo afirmar que es verdadero o falso, ¿no? No puedo afirmar. Listo. Entonces, a esta proposición compuesta le vamos a llamar contingencia. La B. En el caso de la B, ¿cómo sería? Se dice negación de P o paréntesis P negación de Q. Entonces, recordando, ¿no? Recordando. Vamos a poner esto. Vamos a poner en un costadito P y Q, ¿ya? Sus, tabla de verdad. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Y vamos a trabajar esto. Ahora, P condicional de Q. ¿Cómo era? Era falso cuando el primero era verdadero y el otro era falso. Por lo tanto, acá el condicional va a ser falso cuando sea este caso, ¿no? Este caso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. Entonces la condicional te queda así, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahora, ya resolviste el paréntesis, pero acá te falta la negación de P. ¿Cuál sería la negación de P? Acá. Si tú niegas P, o sea, verdadero negación, falso. La negación de verdadero, falso. La negación de falso, verdadero. La negación de falso, verdadero. Lo negamos. Ahora, esta negación vas a trabajarlo con quién?
con esa condicional. ¿Pero con quién? Con el o, ¿no? O sea, estos dos, voy a decir, el de acá con o de esto te va a dar un resultado. ¿Qué vamos a ver ahora? Cuando era en una disyunción inclusiva, cuando era verdadero o falso. ¿Cuándo es falso? Cuando los dos son falsos. Entonces, solamente cuando los dos son falsos, el resultado te da falso en una disyunción inclusiva. Entonces lo ponemos, ¿no? Ponemos, decimos, a ver, acá son falsos, falso, falso, falso. Lo demás, ¿existe un caso más que sea falso, falso? No. Por lo tanto, lo demás es verdadero, ¿no? Lo demás es verdadero. Listo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esto de acá. Entonces, ¿puedo afirmar de que es una tautología de resultado? No, no, porque no todo es verdadero. ¿Puedo afirmar que es una contradicción? Tampoco, porque no todo es falso, ¿no? Todo tiene que ser falso. Entonces, es una contingencia. Otra vez. ¿Por qué es contingencia? Porque no se puede afirmar que todo es verdadero o que es falso, ¿no? Listo. Vamos a la última. Ya sé. Luego vemos. C te dice que es P o Q. O bueno, C es P o negación de Q, cerramos paréntesis, y negación de P o negación de Q. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, ya saben, ponemos la tabla de verdad de P y Q, que sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Ahora, pero, ¿cómo trabajo? Primero trabajan los paréntesis. Primero, como una operación combinada, ¿no? En una operación combinada siempre los paréntesis. Pero antes de los paréntesis, enfócate en las negaciones. Por ejemplo, la negación de Q, ¿a qué es igual? De verdadero, negación sería falso. De falso, verdadero. De verdadero, falso. Y de falso, verdadero. Luego el P lo copias igualito, porque no hay ningún cambio. O sea, verdadero, verdadero, falso, falso. Lo copias igualito. Luego, ¿qué haces? Ahora sí, él con él, esto de acá con esto de acá, se va a unir con el O. Entonces tú dices, ¿cuándo era falso en una disyunción inclusiva? Ya lo vimos, ¿no? Cuando los dos son falsos. Entonces, como son acá falsos los dos, falso, falso, falso. ¿Hay algún caso que los dos son falsos? No, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué te queda acá? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Listo. Ahora vamos al otro paréntesis, que es el de acá. Negamos P. Si niegas P, sería falso, falso, verdadero, verdadero. Estamos negando P, ¿no? Estamos negando P. Ahora, neguemos Q. Ya lo habíamos negado, ¿no? Ya lo habíamos negado. Así que ya saben que es falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, luego de llegar las negaciones, ¿qué hago? Trabajo con la disyunción inclusiva. Y otra vez, ¿cuándo es falso? Cuando los dos son falsos. O sea, falso, falso. A ver, acá lo voy a poner de verde. Falso. ¿Hay otro caso más que los dos sean falsos? No, ¿no? Entonces, los demás que son verdaderos. Listo. Eso según la tabla que hemos visto. Y por último, ya resolvimos lo que estaba en el paréntesis. Ahora trabajamos con los dos resultados. ¿Con quién? Con el i. Entonces, analizamos cuándo era falso en i. Entonces, recordando, ¿no? Recordando. ¿Cuándo era falso en i? Era falso en i cuando no es verdadero y verdadero. O sea, cuando es verdadero, verdadero, es verdadero. Entonces, solamente es verdadero cuando es en una conjunción, cuando los dos son verdaderos. ¿Está bien? Entonces decimos, a ver, ¿cuándo es verdadero, verdadero? Verdadero y falso es falso, obviamente. Verdadero, verdadero, este es verdadero. Falso, verdadero, este es falso. Verdadero, verdadero, falso. No digo verdadero, estoy hablando. Verdadero. Listo, entonces, ¿el resultado cuál es? Esto de acá. Ahora la pregunta otra vez, ¿esto qué es? Una contingencia. ¿Por qué? Porque no puedo decir que es verdadero o falso, ¿no? Entonces, profe, las tres son contingencias, al parecer sí, ¿no? Las tres son contingencias. Listo. Al final lo que te piden es construir la tabla de verdad, ¿no? Que es lo que hemos hecho. Listo. Vamos a la 4 ahora.
¿Qué pasa en la 4? Dice, si los valores veritativos de P, Q y R son verdadero, verdadero, falso, respectivamente, hallar el valor de verdad en las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué significa esto? Que P es verdadero, que Q es verdadero y que R es falso, porque te dice respectivamente. Entonces lo ponemos ya para tenerlo acá. P es verdadero, Q es verdadero y R es falso, ¿no? Según el dato, ¿ah? Según el dato que te dan ahí. Ahora, en el caso de A, ¿qué te dicen? Te dicen A es P y negación de Q. Entonces, trabajando esto, ¿cómo diríamos? P, ¿qué es? Verdadero. Lo pongo acá. Negación de Q. Negación de Q sería falso. Verdadero y falso, en una conjunción como era, falso. Por lo tanto, ¿A qué es? A es falso. Entonces, el resultado acá, ¿qué es? Falso. Listo. En cuenta, estamos resolviendo one by one. Sigamos en el caso B. Q y paréntesis sería P condicional de negación de R. Entonces vamos paso por paso. Q, ¿qué es? Verdadero, lo pongo ahí. P, ¿qué es? Verdadero. La negación de R, ¿qué es? La negación de R sería verdadero. Entonces, primero trabajamos lo que está dentro del paréntesis. Digo, verdadero condicional con verdadero va a ser verdadero. ¿No es así? Porque eso cumplía. ¿Cuándo era falso? Cuando uno era verdadero y el otro era falso, ¿no? En este caso, como los dos son verdaderos, la condicional es verdadera. Ahora, luego de resolver el paréntesis, que ya resolví, trabajo el Q y el que está acá. Entonces, profe, cuando era verdadero, verdadero, ¿qué te daba? B y verdadero, ¿qué es? Verdadero. Por lo tanto, el resultado cuando sale de todo, verdadero. Entonces, ¿qué significa? Que esta proposición, ¿qué es? Verdadero. ¿Está bien? Estamos hallando la tabla de verdad, o bueno, no es la tabla de verdad, sino la veracidad de cada uno de ellos, ¿no? Si esto es verdadero o es falso, o si esto es falso o verdadero. Entonces, en este caso, la proposición compuesta es falsa, y acá en el siguiente caso, en el B, es verdadero. Por último, el C. El C te dice R o P condicional de negación de P o negación de R. ¿Cómo sería esto? Igual, muy parecido. Decimos, a ver, R, ¿qué es? Falso. P, ¿qué es? Verdadero. ¿Ya? Siguiente, negación de P, falso. Negación de R, verdadero. Entonces decimos falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces digo, falso, verdadero, ¿qué es? Entonces recordamos, ¿cuándo era falso en O? Era falso en el O, cuando los dos eran falso. ¿No es así? Entonces, a ver, vamos a recordar. ¿No? ¿Cuándo era falso? Cuando los dos eran falsos. ¿Está bien? Listo. A ver, por si acaso lo pongo para que vean la tablita, ¿eh? Entonces, cuando es falso y verdadero, el resultado que te da, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. En el siguiente, falso, verdadero, verdadero. ¿Y cuánto es verdadero condicional con verdadero? Sería verdad, verdadero, ¿no? Porque la condicional es falsa, ¿cuándo? Cuando uno es verdadero y el otro falso. Por lo tanto, sé que es. C es verdadero. Listo. Entonces, profe, no siempre se va a trabajar con cuadros o con tablas de verdad. No. A veces también se trabaja de esta manera. Una proposición puede ser verdadera o falsa también, ¿no? Dependiendo. Muy bien, vamos a la 5. Tema largo, tema larguito. A ver, en la 5, ¿qué dice? Si la proposición es verdadera, ¿no? Hallar el valor de verdad. Entonces, profe, ¿cómo hago esto? A ver, te están diciendo que este resultado es verdadero, o sea, la negación de P o negación de Q, ¿qué cosa es? Verdadero. O sea, esto es igual a ¿quién? A verdadero. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Si tú quieres hallar cuál es su veracidad de P y Q, ¿qué tienes que hacer? Analizarlo de acá. Entonces digo, a ver, pero yo no sé si P es verdadero o si Q es falso, ¿no? Para que te dé verdadero todo. Entonces hay que pensar, a ver, ¿cuál es la última operación de esta proposición? Entonces yo me doy cuenta que primero trabajo lo de adentro.
Luego de hallarlo de adentro, me sale un resultado acá en O. Y luego de salírmelo, yo lo niego. Y cuando yo lo niego, me sale el resultado. Por lo tanto, la última operación, ¿cuál es? La negación. Entonces, la negación que salió, verdadero. Porque te dicen que todo el resultado que es verdadero, pues acaba verdadero. Pero si tú has negado esto, ¿a quién le negaste esto de acá? Al O. El O entonces, ¿qué es? Falso, ¿no? Porque la negación de falso, ¿qué es? Verdadero. Ahí está. Entonces, ¿cuándo dos proposiciones son falsas? O sea, ¿cuándo cumple que es falso el O? Cuando los dos son falsos. Entonces, ¿quiénes son falsos? Los falsos, ¿quiénes son? El P y la negación de Q. Porque recuerda que falso o falso, ¿qué te da? Falso. ¿Y por qué la negación de Q? Porque tú trabajas con P y la negación, ¿no? Estamos trabajando ahora de adelante hacia atrás, por así decirlo, ¿no? Antes trabajamos de acá y el resultado. Entonces estamos trabajando a partir del resultado ahora. Pero si la negación de Q es falso, ¿cuánto vale Q? Verdadero. Por lo tanto, ¿qué puedo deducir? Que P es falso y que Q, ¿qué es? Verdadero. Y lo podemos demostrar, ¿no? Lo demostras ahí. Negación de Q, falso. P vale falso. Falso o falso, falso. Negación de todo el paréntesis que este es el falso, verdadero. Ahí está. Cumple. Por lo tanto, ya demostré qué cosa. Que P es falso y que Q es verdadero. Entonces, la respuesta de la uno, ¿qué sería? Q condicional P. Entonces decimos, Q condicional P. Q vale verdadero, P vale falso. Verdadero condicional de falso, ¿qué era? Falso. Por lo tanto, esta proposición que es falso. Listo, nada más, nada más. Según la tabla, la 2 te dice negación de P y Q. Negación de P y Q. Negamos P. P es falso, negación, verdadero. Q es verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero te da verdadero. Por lo tanto, el resultado de esto que es también verdadero, ¿no? Sería verdadero. Entonces, la primera proposición compuesta es falsa y la segunda es verdadera. Listo, ¿no? Entonces, a veces se analiza, como vieron en el caso número 4 o en el ejercicio 4 analizábamos de distinta manera, ¿no? Analizamos de distinta manera, o sea, analizamos con los datos de PQR y nos salía las proposiciones generales, ¿no? El resultado total. En cambio, en este caso, en la 5 es al revés. Nos dan el resultado final y tenemos que hallar si P es falso o verdadero y si Q es falso o verdadero, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir. Ahora, vamos entonces a la 6. La 6 es muy parecida. Te dice, si la siguiente operación, que es P y Q condicional de Q condicional R, te dicen, es falsa. Te están diciendo que esa proposición compuesta es falsa. Ahora, te dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver cuál de las siguientes proposiciones es verdadera. Veamos. Entonces, es así. Entonces decimos, profe, este resultado te dice que es falso. Entonces, hay que identificar cuál es la última operación. Porque, a ver, esto de acá es falso, pero ¿cuál es la última operación? Primero trabajamos los paréntesis. Entonces, acá te sale un resultado, ¿no? O bueno, acá te sale un resultado chiquito en sí. Un resultado chiquito. Acá en los paréntesis tienes que trabajar, te sale la condicional. Luego, ¿cuánto da resultado? ¿Con quién lo trabajo? Con la condicional. Entonces, él con el que te va a dar el resultado final. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado final? Acá. Entonces, ¿esto qué va a ser? Falso, porque el resultado te sale falso, ¿no? Te está dando de dato. Entonces decimos, ¿cuándo es falso? En una condicional. Cuando acá va a ser verdadero y cuando acá es falso, ¿no? Porque verdadero y falso, ¿qué te da? Falso. Entonces, en este paréntesis que salió, verdadero, y en este paréntesis que salió, falso. Entonces decimos, ¿cuándo es falso en una condicional? Cuando es verdadero y cuando es falso, ¿no? Verdadero, condicional, falso, falso. ¿Y cuándo es verdadero en una I? Cuando los dos son verdaderos, ¿no? ¿Cuándo es en una conjunción verdadero? Cuando todos son verdaderos. Verdadero y verdadero, verdadero. ¿P cuánto es entonces? P va a ser verdadero. ¿Q qué va a ser? Verdadero, ¿no? Y acá se corrobora que es verdadero, ¿no? Y R que es falso.
Listo. Ya está. Ahora, ya hallé P, Q y R, ¿no? Si es verdadero o falso, ¿no? Luego vamos a ver si la proposición uno es verdadero. Me están diciendo en la proposición uno, ¿qué cosa? Que P o Q es falso. Vamos a ver si es verdad lo que dice. ¿No? P o Q es falso. Vamos a ver. P es verdadero. Q es verdadero. Verdadero o verdadero, ¿qué es? Verdadero, verdadero, ¿qué es? Verdadero. Por lo tanto, ¿esto qué sería? Verdadero. Entonces, ¿esta proposición qué es? Verdadera. Entonces, como la proposición es verdadera, acá me dice que es falsa. Por lo tanto, esto no es verdadera, ¿no? Esta proposición no es verdadera. No, está mal. Está mal. ¿Qué es? Esto es verdadera. La corrección sería P o Q es verdadera, ¿no? Listo. Entonces, la 2, R condicional de Q. Te dicen ahí que es verdadero. Vamos a corroborar. R es falso. Q que es verdadero. Falso condicional de verdadero, ¿qué es? Verdadero, ¿no? Porque recuerden que una condicional es falso solamente cuando el primero es verdadero y cuando el otro es falso, ¿no? Por lo tanto, el resultado sale verdadero. Y tiene razón, ¿no? R condicional de Q es verdadero, está bien. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? La de acá, ¿no? Esa es la proposición correcta, ¿no? O verdadera. Listo. Vamos a la siguiente. Parecido también, ¿no? ¿Qué te dice? Si la proposición P y negación de Q condicional, ¿no? Con P condicional de R es falsa, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Vamos a ver, ¿no? De estas proposiciones se refiere. Entonces, a ver, analizamos. Decimos, ¿cuál es la última operación? Creo que ya se sabe el ojo, ¿no? Primero es esta operación de acá, del paréntesis, luego la operación de acá, y luego de esas dos sale la condicional, ¿no? O sea, la condicional que va a ser falsa. ¿Por qué? Porque te dice que el resultado de esta proposición es falsa. Por lo tanto, la condicional va a ser falsa. Acá lo ponemos. Entonces, estos dos, ¿cuándo una condicional es falsa? Cuando esto va a ser verdadero y cuando esto es falso. Verdadero con falso que te da falso. Entonces ya llegué el resultado del primer paréntesis y el segundo paréntesis. Y digo, ¿cuándo una condicional es falsa? Cuando él es verdadero, voy a ponerle de otro color, y cuando él es falso, ¿no? Verdadero, condicional falso, es falso. ¿Y cuando un i es verdadero? Cuando él es verdadero y cuando él es verdadero. Hay que tener cuidado acá. Esta es la negación de Q. Este verdadero es la negación. Entonces, ¿Q cuánto vale? Q vale alfa, ¿no? Porque cuando tú niegas alfa, ¿qué es? Verdadero. Verdadero y verdadero que te da, verdadero. Entonces, ¿qué puedo decir? Deduzco que P es verdadero, que Q es falso y que R es falso, ¿no? Estoy corroborando, por si acaso, P verdadero, se repite, no es lo mismo. Ahora, la uno no te dice cuáles son verdaderos, te están preguntando, ¿no? Si está bien lo que está diciendo, la proposición. Vamos a ver, P o Q es falso, dice. Vamos a corroborar. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo diferente. P, ¿cuánto vale? Verdadero. O Q, que es falso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es? Verdadero, ¿no? Según la conjunción, bueno, la disyunción inclusiva, cuando el primero es verdadero y el otro falso, es verdadero. Por lo tanto, esto está mal, porque acá dice que es falso. Entonces, esto está mal. Siguiente, la 2. Lo estoy haciendo de frente porque ya expliqué en la pregunta anterior, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido. R condicional de Q es verdadero. Veamos, R que es falso. Condicional de Q. ¿Q cuánto vale? Falso. Falso condicional de falso sería verdadero también, ¿no? Porque una condicional cuando es falso, cuando el primero es verdadero y el otro es falso. Entonces en este caso no. Entonces es verdadero. Entonces está bien. Esta proposición está correcto porque te está diciendo que R condicional de Q es verdad, pero está bien. Listo, una buena. Y la 3, ¿qué sería? Veamos. Te dice, negación de Q y P es verdadero. A ver, negación de Q. Q es falso, su negación, verdadero.
Y P. P, ¿cuánto vale verdadero? ¿Cuánto es verdadero y verdadero? Verdadero, ¿no? En una conjunción, cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Por lo tanto, también está bien. Entonces, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? La de acá y la de acá. ¿Está bien? Esta de acá también era verdadero, ¿no? Pero está mal, ¿no? Está mal la proposición. Listo. Nada más. Muy parecido a la 6 también. Muy parecido. Y por último, vamos a la 8. ¿Qué dice? La siguiente proposición compuesta, P o negación de Q, condicional de P y Q, es una... A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cómo la haría, profe? No, la pregunta es que, ¿cómo la hago? Entonces, para comenzar, eso tenemos que trabajarlo con una tabla de verdad y decir, a ver, hay dos proposiciones que son P y Q. P, ¿qué sería? Verdadero, verdadero, falso, falso. Q, ¿qué era? Verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando no te dicen nada, tienes que hacer con tabla de verdad, nada más. Entonces, P y Q, ¿cuándo era? A ver, primero este paréntesis, ¿ya? Luego el otro. P y Q, ¿cómo sería? ¿Cuándo era verdadero y cuando los dos son verdaderos? Entonces, en el primer caso, verdadero, verdadero, acá te sale verdadero. ¿Y los demás qué es? Falso, ¿no? Porque los demás, en los demás casos son falsos. Listo. Eso está en la tabla. Ahora, en el siguiente caso es distinto porque te dice P o negación de Q. Entonces, en este caso, copio el P, ¿no? Copio el P, ¿por qué? Porque al otro lado es negación de Q. Y si tú niegas Q, entonces negación de Q sería de verdadero es falso, de falso, verdadero, de verdadero, falso, de falso, verdadero. Y luego trabajamos. Ahora sí, con la negación de Q, digo, P o negación de Q sería verdadero o falso. Digo, ¿cuándo el U es negativo? O digo, falso, cuando los dos son falsos. Entonces, ¿cuándo es falso? Cuando los dos son falsos. A ver, ¿cuál sería? Este de acá. Cuando los dos son falsos, el O es falso. ¿Y lo demás qué sería? Verdadero. ¿No? Eso es lo que cumple O. Listo. Ahora, entonces, luego, ¿qué hago? Voy a trabajar lo que sale de este paréntesis, o sea, él, con lo que salió de este paréntesis. ¿Con quién? Con la condicional. Entonces yo digo, en una condicional, ¿cuándo es falso? Cuando el primero es verdadero y el otro es falso. Por lo tanto, ¿verdadero o falso? Ah, entonces esto es falso. Le voy a poner otro color, ¿ya? Falso. Falso, falso, no. ¿Verdadero o falso? Falso acá también. ¿Y lo demás qué sería? Falso con falso, verdadero. Verdadero con verdadero, verdadero. Por lo tanto, ¿el resultado cuál es? Esto de acá. ¿Y qué puedo decir de esta proposición compuesta? ¿Qué es una qué cosa? Contin, contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque no puedo afirmar que todo es verdadero y que todo es falso. ¿No? No se puede afirmar. Entonces es una contingencia, ¿no? La siguiente proposición compuesta es una contingencia. Esa es la respuesta al final. Listo, chicos, eso sería todo entonces. ¿No? Un poquito largo el video, una hora creo que va a durar el video, más o menos. Pero bueno, eso sería todo, chicos. Eh, Espero que hayan visto toda la teoría, aunque es un poco larga, pero bueno, es necesaria para que aprendan, ¿no? Es un tema amplio en sí. Este tema lo hacen en dos clases, creo, en las academias, ¿no? Bueno, dura un poco más, 2 horas dura de clase en las academias. Pero bueno, listo, chicos. Eso sería todo. Hagan la tarea y nos vemos en la próxima clase, pero también suscríbanse al canal Los Chicos Exteriores, no externos, que vean el video de repente si les gustó. Pero bueno, y denle like al video si les gustó también. Bueno, hasta luego, chicos. Cuídense bastante. Chau, chau.